presentamos la tercera parte, de un total de 4, del informe en el que repasamos, someramente, vida y obra de los ganadores del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Se trata del reconocimiento más importante de las letras en nuestro idioma, que tampoco fue ni es ajeno a las polémicas, especialmente por las omisiones. Nunca, sin embargo, los entredichos alcanzaron la virulencia global, desatada en octubre de cada año, con el anuncio del Nobel de Literatura. El jurado del Cervantes está conformado por los dos últimos ganadores del premio y miembros de la Real Academia Española y de una de las academias iberoamericanas de la lengua. También por personalidades del mundo académico, universitario y literario, y representantes de suplementos culturales de diarios, así como un vocal de la Asociación Internacional de Hispanistas de nacionalidad no española ni iberoamericana. Deben elegir al ganador entre nombres propuestos por las academias de la lengua española, los premiados en anteriores convocatorias, las instituciones vinculadas a la literatura en lengua castellana y los miembros del propio jurado. En este video abordamos a los ganadores entre 1999 y 2010, 12 escritores que van desde el chileno Jorge Edwards hasta la española Ana María Matute. Que lo disfrutes. El chileno Jorge Edwards prestó servicios diplomáticos para su país entre 1957 y 1973, en destinos como Lima, La Habana y París, renunciando tras el golpe militar. Se exilia en Europa y desde entonces reside en España, donde trabaja para editoriales y colabora con distintos medios, dedicándose de lleno a la literatura. Con su primera novela, publicada en 1965, El peso de la noche, ya se ha ganado una importante reputación, ubicándolo entre otros grandes latinoamericanos como sus amigos Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez. Le siguen otras que terminan por consagrarlo, como Los convidados de piedra, 1978, El museo de cera, 1981, La mujer imaginaria, 1985, El origen del mundo, 1996, y El inútil de la familia, 2004. Inicia su carrera literaria con El patio, colección de cuentos publicada en 1951, a la que le siguen Gente de la ciudad, 1961, Fantasmas de carne y hueso, 1992, y La inmortalidad de los relojes y otros cuentos, 2015. También es reconocido por su célebre y polémica Persona non grata, de 1973, donde narra sus experiencias como encargado de negocios en la embajada chilena en Cuba. Nacido en Madrid, pero criado en Valladolid, Francisco Umbral desarrolla una larga carrera periodística hasta dedicarse a la literatura. Su etapa como periodista profesional se inicia en el norte de Castilla, de Valladolid, dirigido entonces por Miguel Delibes. Luego compagina su trabajo en una emisora de radio leonesa con colaboraciones para el Diario de León. De vuelta en Madrid, colabora en Mundo Hispánico y La Estafeta Literaria. Por décadas, continúa colaborando con columnas periodísticas en los principales diarios de la capital española, como El País y El Mundo. En 1964, Umbral obtiene su primer premio con los cuentos de Tamauré y al año siguiente inicia su trayectoria novelística con Balada de Gamberros, a la que siguen Travesía de Madrid en 1966 y Las Vírgenes en 1969. En 1975 aparece la que muchos consideran su mejor novela, Mortal y Rosa, y en 2003 la última que publica en vida, Los metales nocturnos. Libros de memorias y diarios, colecciones de artículos y ensayos,
y volúmenes de cuentos como Tatuaje en 1991 e Historias de Amor y Viagra en 1998 completan su abundante producción editorial. Nace en Bogotá, pero pasa sus años infantiles en Bruselas, donde su padre trabaja como diplomático de la embajada colombiana, pero fallece, y la familia se ve obligada a retornar a Colombia en 1934. Trabaja en la Radiodifusora Nacional de Colombia como conductor, actor y locutor de noticias. Inicia su carrera como escritor en los suplementos literarios de los periódicos El Espectador y La Razón, donde publica sus primeros poemas y críticas. La Balanza, primer libro de poemas de Álvaro Mutis, en colaboración con Carlos Patiño, aparece en 1947, desde cuando inicia una sólida amistad con Gabriel García Márquez. En 1953, Losada publica Los elementos del desastre, que incluye el poema Oración de Macrol, aparición del personaje que hará historia en el conjunto de su obra. Promediando la década de 1950, fija residencia en México, trabaja para la 20th Century Fox y la Columbia Pictures, mientras publica novelas, poemarios y alguna colección de cuentos. En la década de 1990, Siruela publica Empresas y tribulaciones de Macrol el Gaviero, que reúne las 7 novelas que tienen a Macrol como personaje central. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por las universidades de Valladolid y Valencia, José Jiménez Lozano se titula como periodista en la Escuela Oficial de Madrid. En 1962 ingresa a la redacción de El Norte de Castilla, diario de Valladolid, en el que inicia una larga carrera que lo llevará hasta la dirección en 1992 y hasta su jubilación. Simultáneamente lleva adelante una importante carrera literaria, cultivando diversos géneros como el ensayo y la novela, el cuento y, en sus años mayores, la poesía y los diarios. Entre sus libros destacan títulos como Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Ensayos, 1978, El grano de maíz rojo, Cuentos, 1988, y Relación topográfica, novela, 1993. También Un fulgor tan suave, Poesía, 1995, Memorias de un escribidor, novela, 2018, o Los cuentos de la querencia de los búhos, 2019, que integran una vasta obra literaria y ensayística. La Fundación Jorge Guillén inició en 2023 la edición de sus obras completas, de las que recientemente han aparecido los tomos 3, 4 y 5. Desde 1936 publica poemas y ensayos en el periódico El Tarapacá, de Iquique. Estudia Derecho en la Universidad de Chile y se matricula en el Instituto Pedagógico de la misma casa de estudios. Trabaja en las minas de Atacama, donde se dedica a la alfabetización de los trabajadores. Más tarde, dirige la Sociedad de Escritores de Chile, participando en el movimiento literario que posteriormente es definido como Generación del 38. En 1952 forma parte de la Universidad de Concepción, en las cátedras de literatura chilena y de teoría literaria, hasta 1970, cuando lo nombran consejero cultural en la Embajada chilena en China. Tras el golpe de Estado, Gonzalo Rojas se exilia en Europa Oriental, para establecerse luego en Caracas, donde imparte clases en la Universidad Simón Bolívar y en el Centro Rómulo Gallegos. Su vasta obra poética, iniciada en 1948 con la publicación de La miseria del hombre, y terminada en vida del autor con arrimo y sin arrimo, en 2010, ha sido traducida a numerosos idiomas. Además del Cervantes, fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Nacional de Literatura de Chile
ambos en 1992. Con sus dos primeras novelas, Industrias y Andanzas de Alfanui, de 1951, y El Jarama, de 1955, Rafael Sánchez Ferlosio obtiene rápidamente fama y prestigio a escala mundial. Ya considerado uno de los autores españoles más brillantes de su generación, durante las décadas siguientes profundiza sus estudios lingüísticos y colabora asiduamente en el diario El País, cuyos artículos recogen el libro La homilía del ratón. En 1986 publica 2 libros de ensayos, Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado, y El Ejército Nacional, primer volumen de la serie Campo de Marte. También su tercera y última novela, El testimonio de Jarfós. Se destaca como ensayista, así como gramático y lingüista, consagrándose en los 90 con la aparición de Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, volumen premiado y alabado por la crítica. Prácticamente alejado de la ficción desde mediados de los 80, sus últimos libros ensayísticos publicados son El alma y la vergüenza, La hija de la guerra y la madre de la patria, y Guapo y sus isótopos, entre otros. En Puebla, Sergio Pitol queda huérfano a los 4 años, por lo que se cría con su abuela y sus tíos en Veracruz, donde contrae paludismo y queda confinado en una cama hasta los 12 años. Julio Verne, Charles Dickens, Robert Stevenson y León Tolstoy, entre otros autores, son sus compañeros en ese período, quienes forjan su temprana pasión por los viajes y la literatura. Estudia Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1960 ingresa al Servicio Diplomático Mexicano, siendo destinado como agregado cultural a ciudades como París, Varsovia, Budapest, Praga y Moscú, donde afianza su afición por la literatura rusa y Yéjov en particular. Por diversos motivos, también reside en Roma, Pekín y Barcelona, donde trabaja como traductor para editoriales como Seix Barral, Tusquets y Anagrama, que publica sus primeras obras. Su carrera literaria incluye colecciones de cuentos como Tiempo cercado, Los climas y Cuerpo presente, novelas como El tañido de una flauta, Juegos florales y La vida conyugal, y ensayos como De Jane Austen a Virginia Woolf y De la realidad a la literatura. Siendo niño y habiendo perdido a su padre, Antonio Gamoneda se traslada a León con su madre, donde nacen los temas recurrentes en su obra: la alienación del trabajo, el horror y la miseria de la guerra y la posguerra. Tras desempeñar varios oficios y como autodidacta, crea y dirige la colección Provincia de Poesía para la Diputación Leonesa, y luego es designado director de la Fundación Sierra Pambley de León, destinada a la educación de campesinos y obreros. Colabora en las revistas Espadaña y Claraboya y en 1960 publica Sublevación inmóvil, poemario al que siguen Descripción de la mentira en 1977, León de la mirada en 1979, Blues castellano en 1982 y Lápidas en 1987. Al año siguiente aparece el libro recopilatorio Edad, galardonado con el Premio Nacional de Literatura, que incluye los volúmenes anteriores y los poemas que ha escrito entre 1947 y 1960. Continúa publicando volúmenes de poesía, así como la autobiografía Un armario lleno de sombra, en 2009, que comprende desde sus primeros recuerdos hasta la adolescencia. El conjunto de su obra ha sido ampliamente traducido a otras lenguas y es considerado uno de los grandes poetas de España.
Juan Gelman nace en Buenos Aires y en 1948 inicia estudios universitarios de química, que pronto abandona para dedicarse al periodismo, la política y la poesía. Junto a otros jóvenes poetas comunistas, funda el grupo El Pan Duro, que en 1956 financia la publicación de su primer libro, Violín y otras cuestiones. En los 60 abandona el Partido Comunista y forma la editorial La Rosa Blindada, que difunde obras literarias de izquierda rechazadas por el estalinismo del realismo socialista. Trabaja en las revistas Confirmado y Panorama y en los 70 como director del suplemento cultural del diario La Opinión, como secretario de redacción de la revista Crisis y como jefe de redacción del diario Noticias. Enviado a Roma por el grupo Montoneros, allí lo encuentra el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sigue su exilio en París, Nueva York, Madrid y Managua, y en 1989 se traslada a México, donde reside hasta su muerte. Su hijo y su nuera embarazada son secuestrados y asesinados por la dictadura cívico-militar. El volumen De Palabra recopila los poemas que reflejan el clima de derrota y dolor por esas pérdidas. Siendo muy joven, ejerce diversos oficios hasta que comienza a trabajar en la revista barcelonesa de cine Arcinema, para iniciar su carrera literaria en 1958 con relatos aparecidos en las revistas Ínsula y El Ciervo. Entre 1959 y 1962 se instala en París, donde desempeña variadas actividades, incluidas las de traductor y profesor de español. Por esa época aparecen en España sus primeras novelas, Encerrados con un solo juguete y Esta cara de la luna. Le siguen obras inmensamente populares como Últimas tardes con Teresa, La oscura historia de la prima Moncé, Si te dicen que caí, La muchacha de las bragas de oro y Un día volveré. Más tarde aparecen novelas como El amante bilingüe, El embrujo de Shanghái y Robos de lagartija, Caligrafía de los sueños, Noticias felices en aviones de papel y Esa puta tan distinguida. Juan Marcé recibe innumerables premios por su obra, que tiene a Barcelona y su gente como protagonistas, y es prolíficamente traducida y adaptada al cine y al teatro, con considerable éxito de público. José Emilio Pacheco pasa su infancia y adolescencia entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, dando a conocer sus primeros textos a los 16 años. Juan José Arriola le publica en 1958 sus primeros cuentos, La sangre de Medusa, y en 1963 aparecen los poemas de Los elementos de la noche y las narraciones de El viento distante. Como jefe de redacción de La Cultura en México, suplemento cultural más importante de los años 60, realiza una intensa actividad como cronista literario y traductor. A finales de esa década, publica la novela Morirás lejos y el poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo. Y en los 70, aparecen las colecciones de cuentos El principio del placer y libros de poesía como Islas a la deriva. Es profesor en varias universidades de Canadá y los Estados Unidos, publicando la primera edición de Tarde o Temprano, que reúne sus poemas de 1958 a 1978. Los 90 y principios de 2000 son prodigiosos en premios. Le otorgan el José Asunción Silva, el José Donoso, el Octavio Paz, el Alfonso Reyes, el Pablo Neruda, el Federico García Lorca Ciudad de Granada, el Reina Sofía y el Nacional de Literatura, entre otros. Desde pequeña, la futura autora profesional escribe e ilustra sus propios cuentos, y a los 17 años presenta su primera novela, Pequeño Teatro, que un editor rechaza.
Publicada recién en 1954, con ella obtiene el premio Planeta. En la década de 1960 publica los 3 volúmenes de su trilogía Los Mercaderes. Primera Memoria, 1960, con la que gana el premio Nadal. Los soldados lloran de noche, 1964. Y La Trampa, 1969. Por esa misma época pasa varias temporadas en los Estados Unidos, donde trabaja como lectora en las universidades de Indiana primero y luego en la de Oklahoma. Escribe numerosas obras para niños durante la infancia de su hijo Juan Pablo, El País de la Pizarra, Paulina y El Saltamontes Verde, y posteriormente las premiadas El Polizón de Ulises, Solo un pie descalzo o El verdadero final de la Bella Durmiente. La vasta obra de Ana María Matute ha sido traducida a diversos idiomas, como las novelas Olvidado Rey Gudú, Aran Manot, Paraíso Inhabitado y Demonios Familiares, así como varias de sus colecciones de cuentos. En junio de 1996 es elegida miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón K, vacante tras el fallecimiento de Carmen Conde. Espero hayas disfrutado de la tercera de las 4 partes de este informe, que en total repasa vida y obra de los 49 ganadores del Premio Cervantes hasta la fecha. No olvides dejar tu comentario sobre el tema tratado, compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y por favor, no dejes de mirar alguno de los informes que se recomiendan al final de este. Muchas gracias.